Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí con nosotros en este jueves 27 de noviembre de 2025. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchísimas preguntas. El título de nuestro vídeo de hoy ya lo dice todo: la impactante noticia de Ande y Kerem sorprende a todos. Sí, han oído bien. Ese par que ha capturado nuestra atención, y la de millones en todo el mundo, ha vuelto a ser noticia de una manera que nadie esperaba. Si eres fanático de las series turcas, especialmente de La luz de mi vida, y has seguido de cerca la vida y carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin, prepárate, porque lo que vamos a compartir hoy te va a dejar pensando. Antes de sumergirnos en todos los detalles, déjenme decirles algo muy importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque créanme, con noticias como esta querrán estar al tanto de todo. Así es, la noticia que ha estallado en el universo del entretenimiento turco y que se ha esparcido como pólvora por las redes sociales, involucra a dos de sus estrellas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben, su química en pantalla era innegable, y más allá de las cámaras, su relación siempre fue un foco de atención para los medios y para sus miles de seguidores. Han pasado por altibajos, rumores, reconciliaciones, y siempre han logrado mantenernos enganchados. Pero esta vez, la noticia es de una magnitud diferente. No se trata de un nuevo proyecto juntos, ni de un escándalo menor, sino de algo que parece redefinir su futuro profesional y quizás personal. Durante meses se ha especulado sobre el futuro de ambos actores. Después de La luz de mi vida, sus caminos tomaron direcciones ligeramente diferentes. Hande ha seguido explorando su carrera, participando en proyectos que han solidificado aún más su estatus como una de las actrices más populares de Turquía, con una presencia internacional cada vez mayor. Kerem, por su parte, también ha estado activo buscando oportunidades que le permitan crecer y explorar nuevos géneros. Sin embargo, lo que nadie anticipaba era el giro que tomaría la historia hoy. La noticia en cuestión, que comenzó a circular tímidamente a primera hora de la mañana y que explotó en redes sociales en cuestión de horas, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin habrían tomado una decisión conjunta y trascendental respecto a su futuro profesional. Y aquí viene lo impactante: al parecer, han decidido unirse no solo en lo personal, sino también en un ambicioso proyecto empresarial que va más allá de la actuación. Se rumorea fuertemente que estarían a punto de lanzar su propia productora. Así como lo oyen. Imaginen esto. Dos de los nombres más potentes de la industria del entretenimiento turco, con una base de fans global, deciden unir fuerzas no solo para actuar, sino para crear y producir. Las implicaciones son enormes. Podríamos estar hablando de una nueva era para el contenido turco, de historias que ellos mismos elijan contar, con la libertad creativa que eso conlleva. Las posibilidades son infinitas. ¿Estarán pensando en series, películas, quizás incluso documentales? ¿Qué tipo de historias les apasionan lo suficiente como para invertir su tiempo, dinero y reputación? Las fuentes, aunque aún no oficiales al 100%, son bastante sólidas y provienen de círculos cercanos a la producción y a la industria en Turquía. Han sido varios los portales de noticias de entretenimiento turco y cuentas de fans dedicadas los que han encendido las alarmas, citando información de fuentes confiables. Se habla de reuniones secretas, de acuerdos preliminares, y de un plan a largo plazo que podría cambiar el panorama de la producción audiovisual en Turquía. Y aquí es donde entra nuestra labor, como sus seguidores y observadores de esta fascinante industria. Vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora, los rumores más persistentes, y las posibles implicaciones de esta noticia. Lo primero que salta a la vista es la sinergia. Hande y Kerem no solo comparten una historia en común, sino también una visión. Ambos son conocidos por su dedicación a su oficio, por su profesionalismo, y por su deseo de explorar proyectos significativos. Unir fuerzas en una productora les permitiría tener un control mucho mayor sobre la calidad y el tipo de historias que quieren llevar a la pantalla. Pensemos en el tipo de producciones que podrían impulsar. Siendo ellos mismos estrellas de series de gran éxito internacional, es muy probable que busquen replicar ese éxito, pero con su propio sello. Quizás quieran apostar por historias más audaces, por temáticas que no se aborden habitualmente, o por dar voz a creadores emergentes. La experiencia que ambos tienen en sets de rodaje, tanto delante como detrás de cámaras en términos de entender el proceso,
les da una ventaja considerable. Además, su poder de convocatoria es innegable. Con millones de seguidores en Instagram, Twitter y otras plataformas, cualquier proyecto que apoyen o produzcan tendría una difusión asegurada desde el primer día. Esto podría ser una gran herramienta para lanzar nuevas estrellas, para dar visibilidad a historias que de otra manera pasarían desapercibidas, y para seguir fortaleciendo la presencia de la industria turca en el mercado global. Ahora, también es importante ser cautelosos. Aunque los rumores son fuertes, aún esperamos una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, o de sus representantes. A veces estas noticias pueden ser parte de estrategias de marketing, o pueden tener matices que aún no conocemos. Sin embargo, la magnitud de la información y la consistencia de los rumores sugieren que hay algo muy importante gestándose. ¿Qué significa esto para sus carreras como actores? Esa es otra pregunta clave. ¿Seguirán actuando en proyectos de otras productoras, o se enfocarán principalmente en las producciones propias? Es probable que veamos una combinación de ambas cosas. Quizás se reserven los papeles principales para sus propias producciones, permitiéndoles tener un control total sobre sus personajes y sobre el desarrollo de la historia. O tal vez utilicen su productora como un vehículo para impulsar otros proyectos y otras carreras, mientras ellos continúan actuando en diferentes contextos. La noticia también genera preguntas sobre su relación personal. Si bien siempre han sido discretos, su vínculo ha sido público y observado de cerca. Un proyecto empresarial de esta magnitud, compartido y liderado por ambos, podría ser un indicio de un compromiso aún más profundo. Podría significar que están construyendo un futuro juntos, no solo en el ámbito personal sino también en el profesional, creando un legado compartido. Y hablemos de la competencia. La industria del entretenimiento turco es altamente competitiva, pero también está en constante evolución. La entrada de una productora liderada por Hande y Kerem podría ser un catalizador para la innovación. Podrían establecer nuevos estándares de calidad, de narrativa y de producción. Otras productoras podrían verse incentivadas a elevar su propio juego para mantenerse relevantes. Por otro lado, ¿qué tipo de géneros podrían explorar? Dados sus éxitos previos, es probable que sigan explorando dramas románticos, que son un fuerte de la industria turca y que les han dado tanta popularidad. Sin embargo, con la libertad que les otorga una productora propia, podrían atreverse con otros géneros, comedias, thrillers, dramas históricos, o incluso proyectos más experimentales. La posibilidad de contar historias más diversas y representativas también podría estar en su radar. Analicemos las posibles repercusiones internacionales. Turquía ya es un exportador masivo de contenido de entretenimiento a nivel mundial. Si Hande y Kerem logran consolidar su productora, podrían convertirse en actores aún más influyentes en el mercado internacional. Sus producciones podrían tener una mayor proyección y aceptación en mercados que ya están ávidos de contenido turco. Podrían abrir puertas a otros talentos turcos y a historias que merecen ser contadas a una audiencia global. Es fascinante pensar en la logística detrás de algo así. Crear una productora no es tarea fácil. Requiere inversión, planificación estratégica, un equipo talentoso y una visión clara. El hecho de que estén avanzando en esta dirección sugiere que han estado trabajando en ello durante un tiempo y que tienen un plan sólido. Este es un momento crucial, no solo para Hande y Kerem, sino para la industria del entretenimiento turco en general. Nos encontramos ante la posibilidad de que dos de sus figuras más representativas tomen las riendas de su destino creativo y empresarial. Es una apuesta audaz, pero con el talento, la popularidad y la dedicación que ambos han demostrado, las probabilidades de éxito parecen altas. Por ahora, debemos esperar a la confirmación oficial. Pero mientras tanto es un excelente momento para especular, para imaginar, y para emocionarnos con lo que podría venir. Este es el tipo de noticias que nos encanta compartir con ustedes, porque nos permite estar al día con las últimas tendencias y los movimientos más importantes en el mundo del entretenimiento. Y ahora, para recapitular brevemente los puntos clave de lo que hemos discutido hoy, la noticia impactante que ha sacudido al mundo del entretenimiento turco es la presunta decisión de Hande Erçel y Kerem Bürsin de unir fuerzas para lanzar su propia productora. Esta iniciativa, que aún espera confirmación oficial, podría representar un cambio significativo en sus carreras y en el panorama de la producción audiovisual en Turquía. Las implicaciones son enormes, abarcando desde el control creativo de sus proyectos hasta la proyección internacional de su trabajo y la posibilidad de explorar
Nuevos géneros y temáticas. Su poder de convocatoria y su experiencia en la industria les dan una base sólida para emprender este ambicioso proyecto. Ha sido un placer compartir esta noticia con todos ustedes y analizar lo que podría significar. Queremos saber qué piensan. ¿Están tan emocionados como nosotros con esta posibilidad? ¿Qué tipo de proyectos creen que Ande y Kerem producirían? ¿Les parece una buena decisión para sus carreras? Déjenos sus opiniones, sus especulaciones y sus reacciones en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea lo que es. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y de la información que les hemos traído, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, y con cualquiera que esté interesado en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones y noticias de última hora. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. Hasta pronto.